Hello. Today, in this series of Metropolitan Discipline, we are going to deal with Hola. metropolitan governance. Hoy, en esta serie de presentaciones sobre la disciplina metropolitana, vamos a tratar con la gobernanza. Este es uno de los componentes del genoma. Como hemos visto en presentaciones anteriores, tenemos los componentes económico, social, físico y la gobernanza. Es el componente que tiene que lograr el equilibrio entre los otros tres. Tiene que articular las prioridades entre los otros componentes en conflicto. El objetivo de economía es la competitividad y la eficiencia. De lo social es la equidad. Del físico, territorial, es la sostenibilidad. Están a menudo en conflicto, y es la gobernanza que tiene que lograr el equilibrio, la estabilidad entre los otros tres. El componente de la gobernanza se compone de dos elementos principales, el sector público y el sector privado. Esos dos elementos tienen que ser articulados entre sí y tienen que mantener un diálogo positivo. La gobernanza no es el gobierno. La gobernanza es el sector privado, articulado en un diálogo con el sector público. Este componente tiene estos elementos, privado y público. Cada uno de ellos tiene elementos y ramas, como veremos en el sector público. Debemos entenderlos para posibilitar el equilibrio entre lo público y lo privado. El sector privado está compuesto principalmente por el sector formal, que son las instituciones que representan el interés legítimo del sector privado, las asociaciones empresariales, la industria, las ONG o las asociaciones sociales de todo tipo. Cuando se tiene este tipo de sector formalizado, se puede tener un diálogo entre el público y el privado, con estas instituciones que representan intereses legítimos, aunque solo representen intereses específicos. El sector público tiene que entender que no es solo lo que dicen estas asociaciones, lo que debe convertirse en gestión directa, puesto que el papel como sector público es integrar los diferentes intereses y trabajar por los intereses de todos. Estas asociaciones del sector privado tienen su lado formal y su lado informal. El sector informal es cuando este sector privado no está representado abiertamente por estas asociaciones. Desarrollan medios alternativos para tratar de influir y determinar el sentido de las políticas públicas. Esos son, por ejemplo, los lobbies. En algunos países se aceptan, pero en muchos otros trabajan en las áreas informales en la sombra. Por ejemplo, también los medios de comunicación tratan de imponer algún tipo de políticas al comentar en positivo o negativo lo que el sector público está haciendo. Eso no es objetable, pero en cierto modo es una presión política que presiona al sector público. Tenemos la corrupción que actúa en lo gris y en las sombras. Dos tipos de corrupción, gris y negra, inmoral e ilegal. Es la forma en que cierto sector privado maneja las políticas del sector público. Tenemos que saber cómo funciona. Tenemos que evitarla y luchar contra ella tanto como podamos. Podríamos tener una conferencia específica sobre este tema. Ese es el sector privado en su trato y diálogo con el sector público. Las ramas del sector público han sido definidas por Montesquieu en el siglo XVIII. Sabemos que el sector público está compuesto por tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Normalmente, los que están más en contacto con el sector privado son el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hay que conseguir en una metrópolis el diálogo entre los elementos de la gobernanza. Hay que, en la medida de lo posible, institucionalizar ese diálogo. Hay que hacer que el diálogo entre lo público y privado funcione bien. Hay que trabajar abiertamente. Hay que ser transparentes y trabajar en beneficio de la metrópolis en su conjunto. Cuando tratamos con la forma de organizar las instituciones públicas en la metrópolis, debemos fijarnos, como hemos apuntado en presentaciones anteriores, hay que ver cómo funcionan los países en vez de cómo funcionan las ciudades. Las ciudades trabajan de manera muy jerárquica, con un alcalde arriba, con unos departamentos, y la población en un diálogo de abajo arriba y de arriba abajo. Las metrópolis trabajan mucho más como países, con innumerables actores que tienen que hablar los unos con los otros en todo momento. El modelo para una metrópolis no es la ciudad. El modelo para una metrópolis es más bien el país. Veremos más adelante esas diferentes escalas. A lo largo de la historia hemos tenido tres formas de organizar los países. Tenemos los sistemas confederado, federal y el unitario. Tenemos el sistema confederado. Por ejemplo, en la Grecia clásica, la Liga Panatenaica era el tratado entre las 12 ciudades griegas. Hemos tenido la Liga
Hanseática en Alemania. Hemos tenido la Confederación, los Estados Confederados de los Estados Unidos. En sus comienzos, los Estados Unidos eran una confederación. Ahora tenemos la Unión Europea, que también es una confederación. Lo que significa la confederación es que las unidades mantienen su soberanía. La soberanía está en las unidades integradas en la confederación. La Confederación solo se ocupa de asuntos generales, siempre aprobados por las diferentes unidades que componen la Confederación. Para construir una metrópoli en un sistema confederal, hay que realizar varios procesos y pasos. Ya hemos visto en la anterior conferencia sobre el componente social que el primer paso es sentar a todos los alcaldes, todas las agencias, todos los ministerios que se ocupan de una metrópolis alrededor de una mesa. Cada uno de ellos describe lo que está haciendo, simplemente compartiendo, sabiendo lo que el otro está haciendo, se pueden moldear las propias decisiones de manera mejor. Esa es la etapa de cognición de la inteligencia colectiva que vimos en el componente social. A continuación, se pueden ejecutar proyectos paralelos. Si alguien está haciendo algo que está bien, se puede copiar, replicarlo. Esa es la segunda fase, la coordinación. Entre los 50 municipios de la metrópoli, si alguien está peatonalizando su centro, puede decidir hacer lo mismo. La tercera fase será proyectos en común, la cooperación. Si estamos haciendo lo mismo, podemos hacerlo juntos y será más barato. Será más eficiente debido a las economías de escala. El último paso dentro del enfoque de cooperación es la creación de una agencia que ejecutará esos proyectos para nosotros. Los más comunes son proyectos de transportes, tratamiento de residuos sólidos o aquellos relacionados con el agua, pero también cualquier tipo de proyecto común. Hay un límite a todo esto. El límite está en que la soberanía reside en la unidad municipal. Esa agencia nunca va a poder tomar decisiones políticas que podrían beneficiar a uno y perjudicar a otro, aunque la próxima decisión política fuera compensado, y así consecutivamente. Las unidades son las que están a cargo. Si esa agencia, a la que no se le permite tomar decisiones políticas, no está trabajando para el beneficio individual cortoplacista de cada municipio, ese municipio se retira y rompe la confederación. Es por eso que las confederaciones en la historia han tenido un plazo limitado. No fueron capaces de elaborar una gestión realmente conjunta con la visión necesaria. En el otro extremo de estas alternativas tenemos al sistema unitario. Un gobierno central y un sistema unitario de ministerios gestionados desde el centro. Son los que toman decisiones sobre todos los temas del país. Se puede tener también un sistema delegado, un sistema descentralizado por el que se han creado unidades en las diferentes zonas. Por ejemplo, Le Département en Francia. Estos coordinan los ministerios nacionales en cada una de estas áreas territoriales específicas. En una metrópolis, se puede organizar una institución coordinadora del gobierno central, que coordinaría a los diferentes ministerios en sus acciones locales. Esa delegación es solo una descentralización del gobierno central. Si esa persona, nombrada por el presidente nacional, no hace lo que el presidente quiere, lo quita y nombra a otra persona. Tienes un tercer sistema posible en la metrópolis. Es la metrópolis federal. Cuando esa persona que coordina las diferentes agencias, ministerios o municipios, etc., en vez de ser nombrada por el presidente, es elegida por la población. Se convierte en un verdadero nivel de gobierno central. Puede tomar decisiones a nivel metropolitano. Hay ejemplos de países con eso. Por ejemplo, Alemania. Tiene 3 estados que son estados metropolitanos, estados de ciudad. Son Berlín, Bremen y Hamburgo. Es un sistema federal en donde la metrópolis tiene su propio gobierno. Puede ser una confederación donde las unidades son independientes. Es una confederación de soberanías. Se reúnen para asuntos específicos. Generalmente en la metrópolis son temas de transporte y medio ambiente. Veremos por qué en la próxima presentación. El segundo es el sistema unitario. El sistema unitario puede ser articulado con delegaciones que gestionan específicamente la metrópolis, coordinando las acciones de los ministerios sectoriales en esos territorios. Tercero, podemos tener un gobierno metropolitano con competencias en materias como medio ambiente, transporte, vivienda o localización de actividades, etc. Un gobierno elegido por la población. No es reemplazable ante el presidente nacional. Al ser elegido, es responsable ante el electorado, ante los ciudadanos. Si incluimos esas 3 alternativas en los diagramas de la gobernanza, pueden llegar a ser muy complejos. Sin embargo, debemos comprender que tenemos 3 niveles de gobierno: nacional, municipal y metropolitano. Debemos conseguir que las discusiones metropolitanas dentro del sector público integren todos estos aspectos y elementos, así como el diálogo entre los sectores público y privado.
Hemos hablado de gobernanza, pero tenemos que tener en cuenta que la gobernanza no es sino solo uno de los 4 componentes de la metrópolis. Vamos a ver en la próxima presentación el componente físico territorial del genoma metropolitano. Se pueden descargar estas diapositivas en los enlaces de esta última. Muchas gracias. We have the confederal, where the units are dispersed, and is a confederation of sovereignties that get together for specific matters. Generally, in the metropolis is transport and environment. The second one is the unitary, that is can filter down to have institutions from the unitary system, from central government, that deal with the specific regions and coordinate the aspects of the ministries in those regions. Or you can have a real metropolitan government with competences on matters like environment, transport, housing, or location of activities, and so on, that really is elected by the population and is not accountable to the president of the nation, but is accountable to the electorate, to the citizens. If we include that in the diagrams of the governance, that may become very complex, but we must understand that we have 3 tiers of government: the national, the municipal, and the metropolitan. And so we must really relate the discussions and the governance within the public sector to the discussion of these elements altogether. We are just been talking about the governance, so we have to keep in mind the other components of the metropolis, and that is what we are going to see in the next presentation. The next one is going to be about the physical component of the metropolitan genome. You can download these slides from the links which are in the slide. Thank you very much.